Buenas tardes a todos, bienvenidos al webinar del día de hoy de cómo pagar enteros en Tazabán utilizando los cálculos de GlobalX. El día de hoy me acompaña mi compañero Christopher Méndez, que será el encargado de darles la demostración del sistema de cálculos en la plataforma web, y mi compañero Steven Murillo, que estará con ustedes en el chat. Sean bienvenidos y vamos a dar inicio en este momento. Bueno, esta es la normativa aplicable a todo lo que son cálculos. Los honorarios se calculan, como ya todos lo saben, con el arancel de honorarios por servicios profesionales de abogacía y notariado, que el vigente es el decreto número 41457. Cada timbre y el impuesto a traspaso tienen una normativa en específico. La ley que crea la ley de creación del timbre agrario, la ley de aranceles del registro nacional, la ley que crea el timbre agrario, perdón, la ley de creación del timbre de archivo, era el anterior, la ley que crea el timbre agrario, el código fiscal, ley de impuestos sobre traspasos de bienes inmuebles, el código municipal, la ley del reajuste tributario y la ley de expendio de timbres número 5790. Esta última ley es la que contempla el descuento del 6% a la hora de pagar los timbres en el Banco de Costa Rica. El día de hoy vamos a dividir nuestro webinar en 4 o 5 secciones. Primero, vamos a ver 6 ejemplos de cálculos en bienes inmuebles. Luego vamos a ver, estos son los cálculos que vamos a ver en bienes inmuebles, que es la compraventa, traspaso normal de una finca, la donación de una finca inscrita, la compraventa con hipoteca a favor del transmitente, es decir, el vendedor, la constitución de usufructo y traspaso o donación de la nuda propiedad, la adjudicación mediante remate de bien inmueble de finca a favor de tercero o del acreedor y el traspaso indirecto. La segunda sección será la de bienes muebles, en los cuales vamos a ver los cálculos de inscripción por primera vez y traspaso de vehículo, la compraventa de vehículos común y corriente y les daremos unos tips del cálculo de traspaso de motor de vehículo. La siguiente sección será de sociedades, personas jurídicas, y veremos la constitución de una sociedad anónima o responsabilidad limitada, la diferencia entre la reforma, la diferencia en el cálculo de la reforma a la cláusula de integración de junta directiva y el cambio de junta directiva, la diferencia entre estos dos. Luego veremos el pago por montos fijos en Tazabán. Esos son los contactos del BCR cuando tengan alguna duda o consulta con respecto a Tazabán. Ahorita más adelante se los compartimos. Y vamos a hablar un poquito sobre el EDI 7 para hacer las declaraciones de impuestos. Y luego, por último, vamos a tener la sección de preguntas. En esa parte, a partir de ahorita, licenciado, les pido por favor que mantengan los micrófonos apagados. En caso de que tengan alguna duda, por favor, utilicemos la opción de levantar la mano que se encuentra abajito aquí en Zoom. Le doy la palabra a mi compañero Christopher para que nos explique GlobalX Web y cálculos. Buenas tardes a todos. Como la compañera nos comentó anteriormente, ¿verdad? Vamos a dar inicio con lo que serían los cálculos. Voy a empezar a compartir la pantalla para poder realizar los cálculos. Perfecto, aquí ya nos encontramos en el sistema de GlobalX. Entonces iríamos acá a lo que sería el módulo de cálculos, en aranceles y honorarios, y aquí en el apartado de notario. Okay. Aquí como tal, todos los cálculos siempre se van a encontrar en colones. Si necesita que sean dólares, siempre vamos a poder seleccionar acá. Y aquí vamos a poder colocar el tipo de cambio. Aquí vamos a tener la opción, ¿verdad?, de ver el tipo de cambio oficial, que nos va a mostrar el tipo de cambio del Banco Central. De igual manera, ¿verdad?, ahí pueden agregar el tipo de cambio que necesiten.
E igual también se puede incluir el descuento del 6% en timbres, ¿verdad? Y aquí como tal es donde ya vamos a seleccionar lo que sería la. Entonces aquí como tal, cuando le damos un clic, ¿verdad? Siempre nos va a mostrar ya todas las categorías y aquí podemos encontrar, ¿verdad? Todo el desglose. Entonces ingresaríamos primero a bienes inmuebles, ¿verdad? Como la compañera nos comentó, íbamos a buscar el de permuta, traspaso de bien inmueble, finca, ¿verdad? Entonces vamos a buscarlo acá con ese nombre. Lo podemos ir buscando así, todo desglosado, o bien también podemos digitar aquí el nombre como tal. ¿Ok? Aquí en este caso, ¿verdad? Ya vamos a poder llenar los espacios. Aquí en lo que sería en este caso el valor del traspaso, el monto lo vamos a colocar corrido, ¿verdad? Y si ocupamos decimales sería con puntos. ¿Ok? Aquí podemos seleccionar igual si es vivienda y también si necesitamos que vaya con declaración jurada. Y de igual manera también se puede quitar el IVA, ¿verdad? En caso de que sea necesario. Luego bajamos un poco más y ya le podemos dar clic acá en calcular para ya ver la información de todo el cálculo. ¿Ok? Acá del lado derecho, ¿verdad? Ya vamos a poder tener el resumen de todo el cálculo, donde nos va a mostrar el nombre, el monto del traspaso. Aquí de igual manera, ¿verdad? Me especifica, en este caso, si yo hubiera marcado vivienda, ¿verdad? Aquí me diría que sí. Igual con la declaración jurada. Y ya podemos ver todos los honorarios. De igual manera, viene el desglose de todos los timbres. Y al final vamos a tener el resumen, ¿verdad? Y muy importante, también vamos a tener el nombre de cómo nos sale en tasa baja. Y al final ya vamos a encontrar el fundamento legal en el que se basa, ¿verdad? De igual manera, en la parte de arriba con los iconos ya podríamos copiarlo. Podríamos agregar también algún otro gasto, ¿verdad? Por ejemplo, algún servicio de mensajería que ocupen. Aquí esto se puede incluir también. Podemos generar un PDF, lo podemos compartir por correo o lo podemos mandar. Bueno, como les comentó mi compañero, en la parte de abajo los cálculos traen el nombre Tasaban. Este es muy importante porque con estos nombres son los que van a ubicar en el Banco de Costa Rica las tasaciones. Entonces, este cálculo, por ejemplo, nos da dos opciones. Primero, el de traspaso destinado a vivienda y el de inmuebles compraventa. Aquí es muy importante aclararles que en el caso de que cuando ustedes seleccionen la opción de es vivienda en GlobalX, tienen que seleccionar en el banco en línea el que dice traspaso destinado a vivienda. Esto con el fin de que nos haga el rebajo respectivo en el timbre agrario. Si ustedes no lo seleccionan, va a cobrar el timbre agrario como si fuera un inmueble común y corriente. Y en el caso de ir al banco a pagar los enteros, tienen que indicarle al muchacho de la ventanilla, a la persona de la ventanilla, que es vivienda, para que les haga el descuento respectivo con respecto al timbre agrario. Si ustedes no se lo indican a la ventanilla, les va a cobrar como si fuera un inmueble común y corriente. En el caso de que no sea vivienda, tenemos que utilizar la tasación que se llama traspaso inmuebles compra-venta. Y ahí ya les va a aparecer el monto correcto. Ahorita más adelante vamos a hacer el ejercicio ya en la plataforma del Banco de Costa Rica. Puedes continuar, Cris. Perfecto, vamos a ver otro ejemplo, ¿verdad? De alguno de los cálculos. En este caso voy a buscar acá como tal alguna donación. ¿Ok? Entonces aquí en este caso, ¿verdad? Ya nos muestra los resultados, nada más los seleccionamos. Y de igual manera, ¿verdad? En este caso ya podemos llenar la información del cálculo. Entonces igual, ¿verdad? Le vamos a poner acá el monto. De igual manera podemos seleccionar si es vivienda y quitar la opción del IVA, ¿verdad? Y ya le podemos dar el cálculo. ¿Ok? En este caso, ¿verdad? Aquí ya nos actualiza toda la información. De igual manera podemos ver el resumen y en la parte de abajo también sale el nombre de cómo sale el tasado.
Este se utiliza de la misma manera que el anterior, porque el Banco de Costa Rica, bueno, no, perdón, creo que el de donación sí existe una donación de vivienda y donación inmueble. Ahorita más adelante lo vamos a revisar y si no se utilizaría el mismo, porque cobran en general por traspaso, no por el acto, sea compraventa o donación, pero más adelante vamos a revisar. Gracias. Ok, vamos a realizar otro de los cálculos, ¿verdad? Para verificarlos. Ok, igual vamos a agregar acá el monto. Aquí igual, ¿verdad? Podemos seleccionar si es vivienda, igual que antes, y la declaración jurada. Ok, aquí ya tendríamos la información, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Aquí ya podemos ver el monto del traspaso y el monto de la hipoteca, ¿verdad? Lo que serían los honorarios de la compraventa y de la hipoteca. Y aquí podemos ver la sumatoria de ambos montos. De igual manera, vienen todos los timbres, ¿verdad? Aquí podemos ver el desglose de los timbres de compraventa y el desglose de la hipoteca, ¿verdad? De igual manera, él nos va a mostrar el subtotal de cada uno y al final ya vamos a encontrar el monto total. Este cálculo lo hicimos como ejemplo porque cuando la hipoteca es el mismo monto o un monto inferior al valor del traspaso, no paga timbre agrario. Timbre agrario está exento de acuerdo a la ley que crea el timbre agrario. Entonces, en caso de que ustedes hagan una hipoteca bajo estos supuestos, que la hipoteca sea igual o menor el precio, no debe pagar el timbre agrario en la hipoteca. Entonces, por eso hicimos ese ejemplo. Igual en la parte de abajo está el nombre de Tasaban. Ok, vamos a buscar otro cálculo por acá, ¿verdad? Para poder realizar el ejemplo. Ok, igual que antes, ¿verdad? Vamos a agregar la información. Ok, vamos a poner aquí. Ok, y igual le damos en calcular. Ok, de igual manera, ¿verdad? Que era anterior, aquí podemos ver los honorarios, ¿verdad? En este caso del traspaso y del usufructo. Y de igual manera en la parte de abajo ya podemos ver todo el desglose de ambos. Este cálculo lo quise incluir en la explicación porque genera muchas dudas. ¿Cuál es el que se utiliza cuando uno va a traspasar o donar la nueva propiedad y constituir un usufructo? Si usted busca solo usufructo, Cris, búscamelo por favor. Le aparecen varias opciones. Entonces, a la hora de que los licenciados buscan esas opciones, genera confusión. Entonces, este cálculo, el que dice constitución de usufructo y traspaso o donación de la nuda propiedad, es cuando se aplica en ese acto. Cuando yo voy a donarle la nuda a una persona y constituir el usufructo, ese es el cálculo que se utiliza. Puedes continuar. Perfecto, vamos a ver otro ejemplo.
Ok. Igual aquí podemos ver toda la información, ¿verdad? Aquí en este caso, aquí podemos ver una nota y aquí vamos a ver igual todo el desglose de los timbres y al final también el nombre de consolentas abajo. Este cálculo es uno de los cálculos que se calculan, valga la redundancia, diferente. Ven que este les va a pedir dos valores. Primero, el mayor valor entre adjudicación y fiscal y el valor de adjudicación. Y el cálculo tiene una nota que dice ambos valores solicitados son indispensables para obtener el resultado correcto. Esto es porque con el valor de la adjudicación se calcula el impuesto de traspaso y los honorarios. Así está establecido en la ley de traspaso de bienes inmuebles, que todos los cálculos que sean, todas las tasaciones que sean por adjudicación de remate o subasta, se calculará con el valor de la adjudicación y no con el mayor valor que normalmente es el que se calcula. El mayor valor entre adjudicación y fiscal es el que sirve para calcular el resto de timbres. A la licenciada Priscila nos basamos en eso que le acabo de comentar, que la ley del impuesto de traspaso de bienes inmuebles, perdón, establece en sus artículos que es así, que para subastas o remates se calcula con el valor de la adjudicación y no con el mayor valor. Y en el arancel de honorarios dice que se calculan con el valor real. Entonces se interpreta que el valor de la adjudicación es el valor real del bien en ese momento. A todos los que nos están escribiendo por chat, nosotros les enviamos la grabación del webinar a los correos con los que se registraron. Lo del descuento es del 6% de descuento, está en la ley ya le digo la ley específica, ley de expendio de timbres, ley número 5790 en el artículo 3. Ahí está lo del descuento en el BCR. Aplicar el descuento es opcional, ustedes lo pueden aplicar o no lo pueden aplicar. Hay otra consulta de la licenciada Sandra que dice, cuando se paga un monto por traspaso y luego se indica que se debe pagar más por el traspaso, ¿cómo se hace ese cálculo para pagar la diferencia? Más adelante lo vamos a ver a la hora de hacer la demostración en el Banco de Costa Rica. ¿Alguna otra consulta? No me quedó, digamos, claro lo del mayor valor entre adjudicación y fiscal. O sea, para que me pueda explicar un toquecito. Ok, por ejemplo, digamos que el valor fiscal son 2 millones y el valor de la adjudicación es 5 millones. Entonces, en la primer casilla usted tiene que poner el mayor valor de esos dos, entre el de adjudicación y el fiscal. En este caso sería el de adjudicación, que son los 5 millones. Entonces, pondría los 5 millones en las dos casillas. Ok, creo que ya entendí. Ok. Sí. Continuamos. Ok, vamos a ver otro ejemplo acá. Licenciado, bueno, aquí. Dice usted apunta que el valor real es el que se toma para honorarios. ¿Cuál es el valor real? Se interpreta por disposición de la Comisión de Aranceles, que es el valor de la adjudicación en los casos de remate. Ok, vamos a continuar. En este caso vamos a hacer un traspaso indirecto, ¿verdad? Aquí igual vamos a agregar el valor del traspaso. Ok, y de igual manera ya podemos ver el desglose de todo el cálculo. Un ejemplo de traspaso indirecto, por favor. Sí, claro, ya le voy a explicar. El traspaso indirecto está contemplado en la ley del impuesto sobre la renta y establece que que el traspaso indirecto es aquel traspaso cuando, valga la redundancia, se traspasa el 50% o más de las acciones de una sociedad dueña de una finca. Estos son los famosos traspasos que antes se hacían y no pagaban impuestos.
Entonces, con la reforma cuando la entrada en vigencia de la ley del fortalecimiento de las finanzas públicas, se incluyó ese traspaso indirecto y ahora sí se debe cancelar. No se cancelan todos los timbres. Cris, bájame un poquito, por favor. Se cancela timbre del Colegio de Abogados, timbre fiscal y el impuesto de traspaso cuando se traspasen el 50% o más de las acciones de una sociedad dueña de una finca. Gracias. Con muchísimo gusto. ¿Podemos continuar? Ok, en este caso ya vamos a avanzar de categoría, ¿verdad? Aquí ahorita vamos a utilizar lo que serían los bienes muebles. Entonces igual, ¿verdad? Igual que antes, puedo buscarlo acá como tal o puedo abrir la categoría. Entonces, por ejemplo, tan solo poner la palabra traspaso, ¿verdad? Ahí ya me va a mostrar todos los relacionados. Ok, vamos a agregar igual acá el monto, ¿verdad? De igual manera, aquí podemos seleccionar, ¿verdad? Si quiere hacer la elección de la matrícula. Llenamos toda la información y ya le damos en calcular. Ok, igual en este caso, ¿verdad? Ya nos va a mostrar los honorarios de la compraventa y aquí estarían los honorarios de la inscripción, ¿verdad? Que de igual manera en la parte de abajo vamos a ver todos. Este es otro de los cálculos más consultados porque en el cálculo de inscripción por primera vez y traspaso de vehículo no se contempla el impuesto de traspaso y es porque no ha habido un tracto sucesivo. Así nos lo indicaron en el registro, entonces por esa razón en la compraventa no se cobra el impuesto de traspaso cuando es una inscripción por primera vez. Por eso quisimos también darles este ejemplo para que no generar dudas. Y la elección de la matrícula es cuando quieren escoger los números de la placa. Perfecto, vamos a ver otro ejemplo por acá. Ok, de igual manera que antes, ¿verdad? Vamos a agregar acá la información. Ok, en este caso voy a utilizar acá la opción de dólares, ¿verdad? Para poderlo ejecutar. Voy a ponerle, por ejemplo, acá 530, ¿verdad? El tipo de cambio. Y ahora sí, ¿verdad? Le vamos a agregar acá. Ok, le damos en calcular. Y ahora sí, ya podemos ver el desglose de todo el cálculo, ¿verdad? En este caso, aquí ya podemos ver el tipo de cambio, ¿verdad? Aquí me indica que esto sería un dólar. Y aquí ya podemos ver ya la conversión hecha como tal. Y de igual manera en la parte de abajo ya tenemos todo el desglose de los timbres, ¿verdad? Y el nombre de cómo salen todas abajo. Ese es el Una cálculo. pregunta, Sí, señor. perdón, una pregunta. O sea, ahí ese ejemplo que están poniendo, son tres posibilidades: compraventa, permuta o traspaso. Sí, correcto. Pero ¿qué pasa Es, en el caso de permuta? Que se sobreentiende que es un cambio de uno por otro. Por ejemplo, ok, el Cris, carro, sí, su bájeme al ejemplo, fundamento legal. perdón, No, le estoy dando al compañero. perdón, En la parte perdón. de abajo, la última línea dice, nota, en caso que sea permuta, se deben pagar timbres e impuestos por cada bien permutado. Ah, ok. Ese es el caso de la permuta. Ujú.
que que ahí se igual tiene que pondría, pagar timbres e que ahí se, impuestos por el BIN. ahí se pondría el valor de ambos vehículos, si fueran dos vehículos, ¿verdad? Correcto. Se pone cada uno, se tiene que hacer por separado. Sí, exacto, por separado. Ok. Ujú. Sí, señor. Y si fuera un bien inmueble, perdón que ahora, si fuera permuta de bien inmueble, es igual. Igual, correcto. De hecho, los cálculos ambos se llaman compraventa, permuta, traspaso de vehículo o de bien inmueble o finca. Ok, Se utiliza, o sea, se hizo un solo cálculo para no generar conflictos, porque a veces nos decían, sí, es que el de permuta no lo encuentro, o cuál se usa para traspaso, o cuál se usa para compraventa. Entonces pusimos todas las opciones para que ustedes puedan, a la hora de hacer la búsqueda, utilizar cualquiera de estas tres. perfecto, gracias. Con mucho gusto. Eh, el tipo de cambio se utiliza el del Banco Central, del día de la escritura y el de venta, el más alto. Ese es el tipo de cambio. Y como pueden notar, siempre nos va a hacer la conversión de dólares a colones. Esto porque todos los timbres se pagan, timbres e impuestos se pagan en colones. Entonces el sistema automáticamente les va a hacer esa conversión. El El, tipo de prox- cambio es el mayor, sí, sí el señor, mayor, el ¿verdad? mayor, El de venta. el de Pero, venta. pero a veces los bancos tienen diferentes, es del Banco Sí, el del Central, Banco entiendo. Central. Exacto. Ujú. El del día de la escritura, no el del día que va a Ajá. pagar timbres, día de la Sí, sí, escritura. es que a veces los bancos tienen diferentes tipos de cambio, ¿verdad? Ujú. De venta. En este caso es del Banco Central. Correcto, es el del Banco Central. Muy bien. El El, próximo ay, cálculo, perdón, sí, gracias. El sistema GlobalX tiene la posibilidad para calcular lo que haya que pagar en el caso de nacionalización de vehículos. Es decir, por ejemplo, vos para sabes, impuestos aduanales, no. perdón, Para, vos sabes, im- las pa- personas que compran un vehículo, por ejemplo, en una embajada, no pagan una serie de impuestos. Pero después, si quieren venderlo y la otra persona no es un diplomático, pues entonces tiene que pagar los impuestos correspondientes. El sistema te da esa posibilidad de poder hacer esos cálculos. no, Porque señora, a nivel de impuestos aduanales, no, ni cuando se importa, ni en estos casos que tienen que cambiarlo, ya sea de vehículo diplomático a particular o de discapacitado a particular. Eso no, porque eso varía bastante de acuerdo a a la declaración de los valores fiscales y Hacienda hace ahí unas multiplicaciones. Entonces, ok, ese cálculo no lo tenemos. Por ahí vi, antes de poner ese ejemplo, venían fideicomisos. ¿Podemos poner algún ejemplo de fideicomisos? Licenciado, vamos a continuar con la explicación y más adelante le hacemos el ejemplo de fideicomiso. Bien, gracias. Con mucho gusto. El último cálculo que pusimos es el de compraventa de motor. Este caso también ha generado varias consultas y es porque cuando se traspasa el motor del vehículo, mucha gente solo pagaba el cambio de características y le salía defectuoso. ¿Por qué? Porque tienen que pagar también por el traspaso del motor. Entonces aquí está incluido el cálculo de traspaso de motor para que lo tomen en cuenta a la hora de hacer estos actos. Entonces tendría que pagar por el traspaso de motor y el cambio de características. Ese valor del motor será el valor del negocio, ¿verdad? Y el valor No, de lo que costó el motor. exacto. Ok, entonces, licenciado fideicomiso específicamente quiere verlo en inmuebles. Exacto. Sí, de inmueble. Todos los cálculos de Globalex se realizan eh, bajo los mismos pasos. Entonces, todos los van a calcular, le van a pedir el valor. Bueno, no todos les van a pedir el valor, hay cálculos que son establecidos. Eh, entonces, con lo que he utilizado, con los pasos que ha dicho mi compañero Christopher, así se realizan todos los cálculos en Globalex.
¿Cuál de esas opciones, licenciado? Tal vez perdón, tal vez este ejemplo de el de traspaso de finca en propiedad fiduciaria. Ajá. Yo quería saber qué paga, si paga el impuesto de traspaso. Ese es el fideicomiso exento, el que popularmente se llama exento, que solo paga timbre del Colegio de Abogados. Que es el que está inscrito ante su jefe. Exactamente. ¿Hay algún otro que no esté exento? Sí, los que no son inscritos ante su jefe. Ah, ok. Y ese Ahí paga está todo, la... Sí, señores, se paga todo. paga impuesto de traspaso, Correcto, que es el más caro. correcto, sí, señor. Ese Voy a porcentaje, atender... ajá, Sí, señor, disculpe. nada más era como para completar la idea. En general, el impuesto de traspaso es un porcentaje, ¿verdad? Del valor. Sí, señor. 1.5 es, creo. Creo que es 1.5 en bienes inmuebles Inmueble. Ajá. y 2 creo que en vehículos. O 1, no sé, algo así es. O Sí, 1.25, sí, algo así. 2.5. gracias. Voy a contestar unas consultas que tengo en el chat. Me pregunta la licenciada Stephanie Porras. Tenemos una pregunta sobre compraventa de motor. En caso de que sea un motor que ya estaba inscrito en una embarcación y este ha sido vendido para ponerlo en otra embarcación, paga por el monto de la factura original, por el monto de la factura de la venta. O sea, si yo lo tengo y se lo voy a traspasar, por ejemplo, a Christopher, en el valor que yo le puse de la venta del motor. Y la licenciada Laura pregunta, si se modifica el chasis de un vehículo, ¿se paga solamente por el cambio de características? Sí, hasta donde tenemos entendido, se paga solamente por el cambio de características. Lo que aquí es, la diferencia es en el motor, que como es un repuesto, digámoslo así. Ahora vamos a continuar con el apartado de sociedades, de personas jurídicas. Aquí, Cris, me va a hacer el favor de buscar sociedad mercantil. Aquí tenemos 3 opciones para constitución de sociedad mercantil. Tenemos una que es a través de crear empresa, uno que es no a través de crear empresa y otro con el aporte de inmueble como parte del capital social. ¿Por qué tenemos esa diferencia entre a través de crear empresa y no a través de crear empresa? Porque crear empresa les cobra a la hora de inscribir de inscribir las sociedades en la plataforma, les cobra la administración de la plataforma, el uso de la plataforma y el edicto de una vez. Así lo cobra crear empresa y se tiene que realizar el pago en Tasaban y en la plataforma se paga el edicto y el costo administrativo. Nosotros no tenemos un cálculo de edicto por aparte cuando la sociedad, para normar las sociedades, porque el edicto va a variar el costo dependiendo de la cantidad de caracteres que tenga. Entonces, eso es un costo que prácticamente solo lo da la imprenta nacional. Al licenciado, buenas tardes. Esos pasos los van a pasar por medio de correo electrónico. Por correo electrónico les vamos a pasar la grabación del webinar. Ok, entonces aquí tenemos igual los resúmenes que nos comentó el compañero Christopher. Y en la parte de abajo podemos observar el desglose de timbres, donde se incluye el edicto y el cargo administrativo en la parte de abajo. Son los últimos 2 que le dan. Si ustedes seleccionan la opción que no sea a través de crear empresa, estos 2 timbres o cargos no los van a tener.
Esta es la otra opción. Aquí está la opción de que no sea mediante crear empresa y no les va a Joven, a veces cobrar. queda cortada la llamada, el audio. Por favor, ¿podrían revisar? Es que yo lo pongo en silencio para darle la instrucción a Christopher, disculpen. Este cálculo no les muestra ni el cargo administrativo ni el edicto, con el mismo monto de la suma del capital social. Como les dije, el edicto es un monto que meramente lo maneja la imprenta nacional porque depende de los caracteres que tengan el edicto. Voy a responder aquí una consulta que hay en el chat que dice: en el pago de traspaso indirecto para el cálculo se pone el valor fiscal de todos los inmuebles que tenga la sociedad. Si se van a traspasar todos los inmuebles, tiene que pagar por cada inmueble de acuerdo al valor fiscal o al valor real, el más alto. Una pregunta a raíz de eso. Está hablando de cuando se venden las acciones, el más del 50% de las acciones de la sociedad que se paga el impuesto de traspaso cuando hay bienes. ¿O está hablando de bienes de la sociedad? No le Correcto, o sea, comprendo. si una sociedad tiene una finca, nada más, Ajá, hace mucho tiempo lo que se hacía era hacer solo el traspaso en libros y no se pagaba ningún impuesto de traspaso. ajá. Eso era lo que comúnmente se hacía. Actualmente no. Existe una norma donde se establece el traspaso indirecto, que es cuando se traspasa el 50% o más de las acciones de esa sociedad que tiene el bien inmueble inscrito. Pero el cálculo de ese, vamos a ver si me voy a explicar. O sea, si se vende más del 50% de las acciones de la sociedad que tenga bienes inmuebles, se paga el impuesto de traspaso. Impuesto de Y ahí traspaso, aplica, timbre del Colegio de Abogados y timbre ajá, fiscal. exacto. Pero el valor es el que se aplica lo del máximo valor, el valor mayor. El, Correcto, del, el de la transacción o el que esté en registro. correcto. Y se adjunta nada más en el libro de actas, en el acta en grapa. Nada más no Ujú. tienen que presentarlo al registro. Eh, si es menos del 50% no. Entonces, Si es menos del 50%, no. Sí, no se señor. paga nada. Licenciado Federico, tiene la mano levantada. Gracias. Quería preguntar, en este caso, ¿es mi impresión o efectivamente cuando se traspasan activos a través del traspaso de acciones se paga menos en todo? A ver, usted hace un rato estaba indicando que se pagan ciertos rubros, pero no son todos. O sea, en otras palabras, al cliente siempre le va a convenir preferiblemente traspasar acciones que traspasar activos directamente por monto de timbres. Sí, digamos, los traspasos indirectos pagan menos timbres. ¿Por qué el resto, digamos, timbre de registro no? Porque no se inscribe el traspaso en el registro porque la sociedad sigue siendo la dueña. E igual el timbre de archivo y timbre municipal, que son meramente requisitos tributarios para la inscripción en el registro. Entonces, en estos casos que solo se adjunta el entero al acta, perdón, solamente paga esos tres rubros Con la aclaración. Impuesto de traspaso, abogados, y ¿cuál es el fiscal. otro? Y fiscal. Ok, gracias. En este caso, el traspaso indirecto se maneja igual como se hace una sesión de acciones en escritura pública, se inscriben los nuevos accionistas, los nuevos representantes en el registro de personas jurídicas, todo se hace igual, nada más que como hay un traspaso de un bien, se tienen que pagar esos tres rubros. El licenciado Jorge tiene la mano levantada. Sí, una preguntita. Es que me saltó la duda, pero no he tenido la curiosidad de revisar bien eso. Cuando se adquiere un vehículo bajo la modalidad de leasing, ¿cómo opera el sistema? Es un traspaso común y corriente, Es un traspaso común y corriente. nada más que el compareciente vendedor es la sociedad dueña del leasing,
pero el traspaso se paga común y corriente. Perfecto. Muchas gracias. Ujú. Licenciada, ¿me puede volver perdón, la pregunta, repetir los gastos o los rubros que se pagan en el traspaso indirecto? Sería impuesto, transferencia y ¿qué más? Colegio de Abogados y Fiscal. Colegio, abogados y fiscal. Esa escritura se hace, se presenta al registro y en el registro único de bienes inmuebles o ventanilla digital y listo, nada más esperar la inscripción. No, no se inscribe en el registro porque la propiedad es dueña de una sociedad. La sociedad es Ah, la dueña de la propiedad. Lo único que está cambiando son los accionistas. ok, ok, se haría nada más entonces la reforma de lo de los accionistas. Ok, Correcto. perfecto. Y en la sesión de Ok, acciones se adjunta el entero del pago de traspaso indirecto. ok. Ok, los otros dos casos que también generan muchas consultas son el de cuando se reforma o se cambia la junta directiva en una sociedad anónima. Hay dos casos. El primero es el que se reforman los estatutos, que se paga timbre agrario. Pero, o sea, digamos, en este caso que reforman estatutos, no sé, que la junta directiva antes eran 5 personas y ahora van a ser 3. Ese es el caso de que se reforman el pacto constitutivo y paga timbre agrario. En caso de que solo se vayan a cambiar personeros, es decir, que ya yo no voy a ser la presidenta y va a ser mi compañero Christopher, no paga timbre agrario. Entonces, cuando se reforman estatutos, utilizamos el que dice reforma de estatutos, cambios de junta directiva para que nos cobre el timbre agrario. Y cuando solamente van a cambiar personas de puestos o van a designar un nuevo presidente en la junta directiva, se utiliza cambio en junta directiva, representantes o fiscal, que no cobra el timbre agrario. Licenciada, y si solamente se hace renuncia y no se hace ningún cambio de cargo ni de junta directiva, eso no creo que se inscriba. Qué pena, la licenciada que nos está consultando se le corta, entonces no le estamos escuchando. Sí, solamente si hay renuncia sin haber un nuevo nombramiento, ese me parece que no se inscribe. Las disculpas del caso es que estamos teniendo un poquito de problemas técnicos aquí con el internet. Mientras, bueno, ya Christopher se logró conectar. Dice que, vamos a ver, consulta, dice en caso de renuncia, nuevos cargos. En caso de renuncia son nuevos cargos, no se inscribe. Sin nuevos cargos, sin nuevos cargos. Ah, no, sin nuevos cargos no. Si usted no va a modificar el pacto constitutivo, no es reforma de estatutos, es solamente cambio de junta directiva. Ok. Aquí hay otra consulta que dice, volviendo al traspaso de acciones para el cálculo de pago de y ambos timbres se debe sumar el valor fiscal de todos los inmuebles que tenga la sociedad. Lícenselo y importante, esto es solo para... Hay problemas de audio. Sí, un momento, por favor.
Si no nos escuchan, porfa, nos lo indican por el chat porque estamos teniendo problemas con el internet aquí en la oficina, entonces se los agradecemos y las disculpas del caso. Que no se deben sumar, la respuesta es que no se deben sumar los valores fiscales, que lo ideal sería que se pague por cada finca que tenga la sociedad y se esté traspasando. Aquí ya pueden ver el cálculo de cuando es solamente el cambio de junta directiva, que no se reforman ninguno de los puestos de la junta directiva. Y en la parte de timbres observamos que no se paga el timbre agrario, que es la diferencia con el que sí se reforma las cláusulas del pacto constitutivo. Y ese es el otro caso, el de reforma de estatutos en cambio de junta directiva, que este sí les va a cobrar el timbre agrario. Me pregunta la licenciada Monse que por cada finca y sobre el valor fiscal, sobre el mayor valor, el valor de la venta o el valor fiscal. Siempre se paga por el mayor valor. Una pregunta. Aquí habla de asociación, ese ejemplo que está Sí, poniendo. disculpe, es que se metió en la asociación o el de sociedad. Pero es lo mismo, Disculpe. bueno, y se paga parecido. No, el de asociación es más barato. Sí, esos códigos que salen ahí son los códigos que utiliza el Banco de Costa Rica para identificar cada timbre. Ujú. Tal vez, bueno, ahora no sé si está dentro del tema de las asociaciones. Sí, sí, ahí vienen los cálculos, sí. Sí, dentro de GlobalX lo puede encontrar, pero no está dentro del tema de este webinar. Regáleme un segundo, por favor. Este es el otro cálculo cuando sí se reforman las cláusulas de integración de junta directiva, que podemos ver abajo que sí nos cobra el timbre agrario. Entonces, esta sí es un poco más costosa porque es una reforma al pacto constitutivo. Entonces, aquí culminamos con la demostración de que es el módulo de cálculos de GlobalX y vamos a pasar a la siguiente parte, verlo ya directamente en la plataforma del Banco de Costa Rica. Voy a compartirles un momentito. A la licenciada Monse que me está preguntando aquí, que dice, disculpa la pregunta, es para el cálculo de traspaso indirecto. Como no hay venta porque el inmueble se mantiene a nombre de la sociedad, el cálculo es por el valor fiscal. No sé si es una pregunta o es una afirmación. Qué pena. Ok, es que estaba confirmando que si se viera la pantalla con mis compañeros acá presentes. Ok, para pagar en el Banco de Costa Rica, tienen que tener en línea, tienen que tener una cuenta en el Banco de Costa Rica para poder ingresar con usuario y contraseña a la plataforma. Pero por ahorita vamos a hacer los ejemplos. Aquí hay una opción que, a la licenciada María Fernanda ya casi le respondo. Aquí, bueno, eso es el famoso Tasaban. Así les va a aparecer en su cuenta, en la plataforma del Banco de Costa Rica. Siempre les va a pedir el registro, el acto, el monto a tasar, el número de finca o placa, no es necesario,
igual que la boleta de seguridad, que tampoco es necesaria, el concepto, que tampoco es necesaria, la municipalidad, que sí es necesaria en ciertos actos, y el monto DGT. Vamos a ver. Ok, a la licenciada María Fernanda, de una vez ya le contesto. Cuando dice error en el timbre, siendo el correcto, es porque en registro y en acto no estamos seleccionando la correcta tasación. Por esa razón se genera el error en timbre. El monto de GTD es el impuesto a traspaso. A la licenciada o licenciado que pregunta, una pregunta, ¿y hay que hacer tasación o no habría que hacerla? ¿En qué caso específicamente? Ok, entonces vamos con los ejemplos de los mismos cálculos que vimos ahorita con Christopher en GlobalX. Nos vamos al registro, bienes inmuebles. En actos, vamos a ir hasta la parte de abajo, donde nos indica venta destinada a vivienda o traspaso de inmuebles. Aquí es donde hay que hacer la selección, cuando yo les dije que si en GlobalX tenían que escoger o no el de vivienda. Entonces, en caso de que sea destinado a vivienda, el monto del timbre agrario es menor que como si fuera un traspaso común y corriente. Entonces, aquí seleccionamos el venta destinada a vivienda. Voy a ingresar un momentito a mi GlobalX. Para que vean el caso en específico. Pongamos el ejemplo por 10 millones. Y yo marco que es vivienda. Dice la licenciada o licenciado Catazo. Cuando compramos los timbres directamente a la página en línea, cuando uno compraba los timbres en el BCR del registro no se solicitaba, pero cuando iba a otra agencia me lo solicitaban. Qué pena, pero no le estoy comprendiendo la pregunta. Ok, entonces, me voy a los timbres. Aquí me indica el impuesto de traspaso. Ese es el monto DGTD. Entonces, nos vamos al banco y en monto a tasar ponemos los 10 millones. Revisamos que este cálculo sí tiene timbre municipal y seleccionamos la municipalidad del cantón donde se ubica el inmueble. No sé, por ejemplo, Punta Arenas. Y digitamos el monto DGTD, que es el impuesto de traspaso, que en este caso es 1.5% y son 150.000 colones. Perdón, puse un cero más. Damos clic aquí en calcular en el banco y nos indica que son 231.576.30. En GlobalX, para tener ese monto, tenemos que darle clic en incluir el 6% de descuento en timbres. Y de aquí el monto, no me ha cargado, perdón. Aquí me indica el descuento y me indica el monto total, que es lo mismo que me indica el Banco de Costa Rica. Entonces, ya en la página dentro del Banco de Costa Rica pueden darle clic en pagar y ya más adelante vamos a ver cómo se llena el formulario de la declaración de impuestos. Dice el licenciado Bosman, o sea, debemos de comprar los timbres de acuerdo con el monto de GlobalX. El monto de GlobalX le va a calzar con el monto que le indica el Banco de Costa Rica. Para eso esa es la finalidad de los cálculos de GlobalX, para que ustedes tengan a la mano el monto de timbres e impuestos y honorarios, de acuerdo a lo que dice el banco y de acuerdo a lo que indica la normativa. Vuelvo a la licenciada Catazu. Me solicitaban tasación. Sigo sin entender, perdón. Y el licenciado Bosman dice, ok, gracias, pero con o sin el % de descuento. El 6% de descuento, el Banco de Costa Rica siempre se lo va a hacer.
El Banco de Costa Rica no lo va a mostrar sin el descuento. Globalex sí tiene las dos opciones. Y así se realizan básicamente todas las tasaciones en el banco. Ustedes buscan el registro, buscan el acto, vamos a buscar el de donación. ¿Ve? Donación destinada a vivienda o donación de finca, lote o derecho. Donación destinada a vivienda, la guía de calificación dice que es cuando en la naturaleza dice que incluye una casa, en la naturaleza de la finca. Entonces es igual, indican el monto a tasar, la municipalidad y el monto del impuesto de traspaso y le dan clic en calcular. El monto no va a cambiar porque se paga lo mismo para una compraventa que para una donación. Y no, 50 en el BCR no se pueden hacer los pagos en línea, solamente yendo a las oficinas del Banco de Costa Rica. ¿Se puede utilizar la cuenta de otra persona? Sí, si tiene otra persona que se la preste para hacer estos pagos, sí. Sí. Sí, Porque ok, gracias. lo que importa es el número entero, no quien haya pagado la tasación. Perfecto, gracias. Con gusto. A la licenciada, a favor de acordarse la diferencia entre lo pagado y lo por pagar por pagar en un traspaso, ya casi llegó ahí. Igual, vamos a ver cuáles eran. El de la hipoteca, el de compraventa con hipoteca a favor de transmitente. Aquí en acto, en bienes inmuebles, solo existe una hipoteca. Y esa hipoteca sí cobra el timbre agrario. Por default, él le va a cobrar el timbre agrario. Entonces, cuando tengan los casos de compraventa de finca con hipoteca a favor de transmitente o vendedor, cuando la hipoteca sea igual o menor al precio de venta, tienen que pagar los timbres de la hipoteca por montos fijos para que no paguen el timbre agrario. Y ya más adelante vamos a ver el caso de los montos fijos. El de constitución de usufructo y traspaso se paga igual. El traspaso de bienes inmuebles o el de venta destinada a vivienda, dependiendo o el de donación de inmueble o de vivienda, dependiendo de qué sea el caso, y el de usufructo, que está por acá. Ay, porque no lo encuentro el de constitución de usufructo. Sí, ya me acordé. Aquí no. El de constitución de usufructo no está como un acto en específico, entonces está igual, se tiene que pagar por montos fijos. Nosotros ya habíamos hecho la observación al Banco de Costa Rica y quedaron de respondernos y no nos han dado respuesta de que se iba a agregar. Sí, ya casi voy a hacer el formulario del traspaso de vehículo. Deme un momentito porque ahí tengo que ingresar a mi cuenta al Banco de Costa Rica, entonces lo voy a dejar al final solo para entrar una vez a mi cuenta. Fiorella, ¿cómo definimos lo de montos fijos? Ya voy a explicarles. Gracias. Cuando una tasación no la encuentran, como en este caso usufructo, se paga por montos fijos. Es decir, tienen que ir a esta parte, dice tasación montos fijos, y tienen que ir digitando timbre por timbre. A la licenciada que me preguntó de los códigos, aquí están los códigos. El 001 es el timbre del registro, el 2, Parques Nacionales, el 3, Educación y Cultura. Entonces, lo ven en GlobalX y lo pueden corroborar con esta lista. Entonces, para eso son los códigos de cada timbre e impuesto. Aquí igual tienen que seleccionar el registro y el acto. Y esta, a la licenciada que me preguntó de las diferencias, esta es la manera de hacerlo, a través de montos fijos. Entonces, por ejemplo, no sé, que en el timbre del colegio de abogados le faltó 1000 colones. Entonces, usted busca el registro, 1000 colones en una compraventa. Entonces, digamos, usted busca bienes inmuebles, busca la compraventa, busca el timbre que le hizo falta y paga por la diferencia de lo que le hizo falta. Y ahí le da clic en calcular. Y aquí está el monto con el 6% de descuento. Puede irme las preguntas. Dice, ¿qué pasa con los enteros de traspasos que se presentaron en el registro, pero no se inscribieron o se canceló la inscripción? Se pueden volver a utilizar. Se pueden volver a utilizar cuando sean el mismo acto. El mismo acto de otorgamiento se pueden volver a utilizar. Ok.
Ok, voy a continuar con el de adjudicación mediante remate. Aquí así es un poco más complicado porque el de la adjudicación de remate, ¿se acuerdan que se utiliza un valor distinto para el impuesto de traspaso? Entonces siempre les va a dar una diferencia que se tiene que solventar a la hora de hacer la declaración. Ya ahorita lo vamos a ver, como les dije, porque tengo que ingresar a mi cuenta al Banco de Costa Rica, entonces prefiero dejarlo para lo último. Y el de traspaso indirecto que ha causado tantas consultas se paga a través de montos fijos. Ustedes seleccionan bienes inmuebles, traspaso de inmuebles, digitan el timbre del Colegio de Abogados, el monto correspondiente, digitan el timbre fiscal y el monto correspondiente, y estos se pagan solos, porque el impuesto de traspaso tiene otra manera de pagarse, que es yéndose a registro. En registro buscan el que dice impuesto de tributación directa y en acto impuesto de tributación inmuebles o vehículos. Así se paga solo el impuesto de traspaso. Si ustedes lo hacen en la, en el acto, perdón, de traspaso de inmueble o de vehículo, él les va a cargar de una vez ya no dije nada, la declaración para el impuesto de traspaso, pero siempre hay que digitarlo acá. Este es el caso que les acabo de mencionar cuando solamente necesitamos pagar impuesto de traspaso, solo ese rubro. Dice cuándo se debe pagar reintegro de papel y timbre fiscal. En los casos que sean, o sea, que están establecidos en el Código Fiscal para esos pagos. De hecho, creo que el Banco de Costa Rica lo tiene como uno solo, no, voy a revisar, vamos. Sí, lo tiene solo como timbre fiscal, no hace la diferencia entre reintegro y el timbre normal, si no me equivoco. Y aquí abajo están las listas de los códigos de cada municipalidad para, como les mencioné, en los casos del impuestos, de los traspasos de bienes inmuebles, seleccionar la municipalidad del cantón que es. Me voy a pasar ahora a vehículos. No, perdón, me voy a pasar a sociedades. La licenciada me pregunta que puede volver a mostrarme la opción del pago de solo impuestos. Sí, señora, es en registro, impuesto tributación directa, y aquí selecciona el acto, inmuebles o vehículos. Y digita el monto. Y en monto a tasar tiene que poner 1 y el monto aquí. Entonces ven que me carga el monto que yo digité en el DGTD. Ahora nos vamos a mercantil y personas. La constitución de una sociedad mercantil. Eso no lleva a DGT, pero sí lleva a timbre municipal. Y le damos clic en calcular. Entonces aquí nos va a dar el monto de solo timbres de las constituciones de las sociedades mercantiles. Ya si lo hacemos a través de crear empresa nos va a hacer el cobro en la misma plataforma del cargo administrativo y del edicto. Y con respecto a lo de el cambio junta directiva, hay dos opciones. Está el de reforma e integración junta directiva, que este es el que me cobra el timbre agrario. Y cuando solo se cambian personeros, espérense que ya se me olvidó, voy a buscarlo en GlobalX. Esa fue una de las razones por las cuales nosotros incluimos dentro de los cálculos el nombre de la tasación de cada cálculo, valga la redundancia, para saber cuál es en específico. Inclusión de cargo en sociedad mercantil. Entonces aquí, mercantil, y me voy a inclusión de cargo en sociedad mercantil, y este no me va a cobrar el timbre agrario.
Ahora sí, voy a ingresar un momentito. Bueno, esta es la plataforma del Banco de Costa Rica, por si alguien no la conocía. Ingresan a la oficina virtual. Regáleme un segundo para poder ingresar. Ya salió, baby. Ok, aquí se ingresa a la página y aquí viene la opción de tasaciones, enteros, montos fijos, consulta de entero y pago de tasación. Entonces nos vamos a enteros, seleccionamos vehículos. Aquí buscamos traspaso de vehículo moto. Voy a ir un momentito a GlobalX. Aquí me dice que el impuesto de traspaso son 250,000. Entonces yo digito el monto a tasar y digito el monto de GTD. Le doy clic en calcular. Aquí me va a aparecer la opción de necesita completar el formulario D121 de Hacienda. Para completarlo, presione aquí. Le dan clic en esto aquí, que es un link, y ya nos carga la declaración. Entonces aquí tienen que ir llenando el periodo. Voy a llenarlo como si fuera para mañana. Aquí ponen la cédula del comprador, el nombre. Tienen que rellenar, aquí dice que el asterisco indica el campo requerido. Entonces tienen que llenar los campos que tengan asterisco. Fecha de otorgamiento, digitamos hoy. En número de boleta se pone un 1 y el carnet del notario. Indican el número de placa. Aquí indican el valor de la escritura y el porcentaje del traspaso. Sería un 100% en este caso. Esa parte de abajo no se llena porque no estamos estamos hablando de impuestos sobre transferencia de vehículos internados en el país con exoneración de impuestos. Le damos clic, revisamos que el monto esté correcto y le damos clic en enviar información. Y ya me aparece para pagar la tasación. Entonces, esta sería la forma de cómo rellenar en el Banco de Costa Rica la declaración de impuestos para el DGT. ¿Por qué siempre incluye el 6% de descuento? Porque así está estipulado en la ley, licenciada. Importante mencionarles que nosotros aquí en GlobalX elaboramos un manual de cómo hacer esta declaración en el Banco de Costa Rica. Ese manual se lo estaremos enviando a los clientes activos que están participando en este webinar, a los clientes activos de GlobalX al correo registrado. Ok, el pago único de impuestos. Entonces, se van aquí a menú, en enteros. ¿Hasta qué hora tienen programada la sesión de hoy? Ya yo estoy terminando, ya me quedan como 2 temas y de acuerdo en caso de que hayan preguntas, nos extendemos o no. Se van a registro, impuesto de tributación directa, seleccionan vehículos
En monto a tasar digitan 1 y aquí digitan el monto de GTD, digitan el monto del impuesto de traspaso, clic en calcular y aquí me lo carga. Igual, donde le dan clic en aquí, él les carga el formulario para la declaración y se llena el de inmuebles de la misma. Muy parecidos. Voy a hacer el ejemplo. Dice la licenciada que por qué en el número de boleta coloco número 1, porque las boletas ahora con ventanilla digital ya no se utilizan. Entonces puedo colocar el número 1. Entonces, esto sería, no sé si alguien tiene alguna consulta con respecto al uso ya de la plataforma del Banco de Costa Rica. Licenciado Freyman, tiene la mano levantada. Sí, buenas tardes. ¿Por qué, digamos, cuando estaba llenando el formulario, la parte donde decía el valor de Hacienda no se llena? Solo el Es que el valor. valor de Hacienda me lo carga. Es que él me lo Oh, carga. El formulario me lo carga con el monto que yo digité aquí. ok, perfecto. Está bien, gracias. Dice el licenciado Bosman que entonces no tengo que ir a la plataforma de tributación. Si lo paga en línea, no, porque el Banco de Costa Rica le carga el formulario. Que ese es el otro tema que tenemos. La plataforma del EDI 7. Esa es la plataforma de Hacienda disponible en la página de Hacienda. Es un programa que se descarga de cada computadora para hacer los formularios cuando tengan que ir a pagarlo al Banco de Costa Rica. Entonces, ustedes seleccionan aquí el de 121, que es vehículos, y van rellenando las casillas que les pide. Y así se generan las tres copias de la declaración del D121 para el pago de impuesto de traspaso. Y ya con esas 3 hojas que les va a dar el EDI 7, van al banco y pagan la tasación como normalmente se hacía. A la licenciada Daniela Arrieta, monto a tasar no. ¿A qué se refiere con monto a tasar no? En el de que solo el impuesto. Sí. Aquí en este caso de impuesto de tributación directa. En monto a tasar no. Monto a tasar tiene que poner 1 porque lo único que está pagando es por el DGTD, que es el impuesto de traspaso. A la licenciada, a mí no me permite completar los formularios del BCR. Ahorita yo les pongo la filmina donde están los contactos del BCR para que los tengan en caso de que tengan alguna duda y le consulten directamente a ellos. Vamos a ver, ¿alguna otra consulta? Voy a irme a la presentación. El EDI 7 sí, es cuando tiene que pagar en el banco. Es que con ventanilla digital usted puede ir a las oficinas del banco a pagar o si tiene cuenta del BCR, puede pagarla en línea. La presentación, si gustan, sí se las podemos pasar con muchísimo gusto también. Esos son los contactos para las consultas del Banco de Costa Rica. Igual aquí está el EDI 7 y este es el link. Lo pueden copiar y pegar en el navegador y aquí es el link para descargar el EDI 7. Eso ya sí se sale de las competencias de nuestra empresa y no podríamos ayudarles con la descarga o consultas relativas a la EDI 7. ¿Alguna otra consulta? Vieras que lo del 1 no me quedó claro lo que preguntó Daniela. Es que cuando solo se paga el impuesto de traspaso, ya sea en bienes inmuebles o bienes o vehículos,
no tienen que poner el monto a tasar, solamente el monto de GTD, pero si ustedes no ponen un monto a tasar, no les va a permitir la tasación, entonces por eso hay que poner un 1, Ah, ok, gracias. con gusto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no tenemos ninguna consulta de parte del equipo de GlobalX, les agradecemos su atención el día de hoy. Gracias por compartir con nosotros este ratito. Y estamos para servirles cualquier duda o consulta que tengan. Antes de cerrar la sesión, les recuerdo que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, seguirnos en nuestro canal de WhatsApp. Nosotros constantemente estamos enviando noticias o enviando información. Voy a pasarles del contacto del BCR, disculpen. Muchísimas gracias. Hasta luego. Con mucho gusto para servirles. Hasta luego. Ese es el del contacto del BCR. Se cuenta con la tasación de acuerdos consorciales. No, licenciada, sinceramente no sabría Gracias, muy decirle. No amable. sé si puede utilizar en GlobalX el del contrato privado, pero así como acuerdo consorcial, no. Bendiciones. Gracias, buenas tardes. No tenemos uno específico de acuerdos Gracias, buenas consorciales. tardes. Con gusto para servirles. Muchas gracias. Buenas tardes. Con gusto para Muchas servirles. gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.